Buenos días con todos. Ahí empezamos. Bien. El poder legislativo es el primer poder del Estado. Recordamos que el Perú tiene un gobierno y ese gobierno se divide en tres niveles. Los tres niveles de gobierno son así, ¿no? El gobierno nacional, mal llamado central, los gobiernos regionales, que son 25, y más de 1.800 municipales que conforman los gobiernos locales. Este 3 de octubre hay elecciones regionales y locales. ¿Sí? Este gobierno nacional se divide en tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. ¿No? Y también aquí hay 10 órganos constitucionales autónomos. O sea, nuestra materia de estudio va a ser este, ¿no? El gobierno nacional tocando el primer poder del Estado, que es el legislativo. Primer poder del Estado, porque se supone que el legislativo representa a la nación. El poder del legislativo radica en el Congreso. Y para ser congresista se requiere ser peruano de nacimiento, derecho al voto y 25 años cumplidos. Cuando se habla de peruano de nacimiento, se debe entender con peruano que nació en el Perú, ¿no? Hijo de extranjero o extranjera o de ambos extranjeros nacidos en el Perú, o hijo de peruano de nacimiento, o hijo de peruano de nacimiento, o hijos de dos padres de nacimiento peruanos, pero que nació en el extranjero, como Harold Forsyth, por ejemplo, ¿no? Que nace en Venezuela y postuló a la presidencia de la República porque su padre es peruano de nacimiento. Bien, el poder legislativo es unicameral, una sola cámara. Por ahí había, ¿no?, comentarios que mejor que sea bicameralidad, ¿no? Y esas cosas no ha prosperado. 130 congresistas electos. No existe reelección inmediata. Hay que esperar un periodo para volver a intentar a postular. Y la sanción máxima se da a 120 días legislativos al congresista. Profesor, ¿qué significa 120 días legislativos? Significa lo siguiente: que el Congreso se programan legislaturas, ¿no? La primera legislatura empieza el 27 de julio y termina el 15 de diciembre. Pero si un congresista es sancionado, su sanción comienza a correr desde el 27 de julio. Y aquí, ¿no?, 120 días transcurre, ya lo van a perdonar, ¿no? O ya cumplió su sanción máxima. La segunda legislatura empieza el 1 de marzo, y termina el 15 de junio. Si un congresista es sancionado, por ejemplo, el 10 de junio, su sanción corre, ¿no?, 5 días acá, se espera a la siguiente legislatura el 27 de julio y comienza a correr de nuevo su sanción. ¿Se entiende? Son 120 días legislativos. O sea, los 120 días de suspensión es en los días de legislatura, primera o segunda legislatura. ¿Está bien? Bien, el Pleno del Congreso es la instancia máxima de deliberación, ¿no? Es la reunión de todos los congresistas, su mayoría, donde toman las decisiones más importantes, ¿no? Ayer hubo pleno, se eligió a la nueva mesa directiva del Congreso, ¿no? La señora Camones ha sido elegida como presidente del Congreso. Junto a ello, 3 vicepresidentes más. Bien, el Poder Legislativo, ley orgánica, tiene 3 funciones, y no confundir funciones con atribuciones. Las atribuciones están tipificadas en el artículo 102 de la Constitución, 112, perdón, 112, 112, 102, y las funciones no están en la Constitución, sino están en su ley orgánica.
La función de legislación o legislativa es de aprobar leyes, derogar leyes, interpretar leyes y hacer la reforma en la Constitución. Artículo 206 de la Constitución, ley de la reforma constitucional. Toda reforma de la Constitución pasa por el Congreso, dice la ley. Que en primera votación para aprobarse la reforma, tiene que votar más de la mitad a favor, 66 votos a favor de la reforma. Y ratificada por un referéndum, una consulta al pueblo. Se puede obviar el referéndum cuando en las dos siguientes legislaturas ordinarias se apruebe dicha reforma. Bien, ¿se entendió hasta aquí? ¿Se entendió? O sea, la función legislativa es que el Congreso va a legislar, va a aprobar, interpretar, derogar las leyes y también puede hacer la reforma constitucional. La segunda función es de control político. El Congreso abre comisión de investigación sobre casos atípicos, anómalos de la gestión de un ministro, de un gobernador, de un alcalde. La función de control político es cuando el Congreso inicia comisión de investigación sobre el caso, ¿no? Los cuellos blancos, sobre el caso de Odebrecht, sobre el caso, ¿no? de cualquier otra cosa que se puede, ¿no? Puede abrir una comisión de investigación sobre el caso de las vacunas. Y cuando el Congreso está abriendo comisión de investigación, está ejerciendo la función de control político. Pero también control político significa que el Congreso es el contrapeso político del Ejecutivo, que el Legislativo, ¿no? hace el control político del Ejecutivo a través del voto de confianza o voto de censura, ¿no? A través de interpelación. Entonces, el control político debe entenderse por lo siguiente. Cuando el presidente elige a su primer ministro y en coordinación con el primer ministro a todo el gabinete ministerial, este gabinete tiene 30 días naturales para asistir al Congreso y explicar el plan de gobierno, ¿no? 30 días, 30 días calendarios para exponer el plan de gobierno. ¿Ya? El Congreso escucha al primer ministro y a los ministros exponiendo el plan de gobierno. Si convence, le da voto de confianza. Si no, le da el voto de censura. Y a dos votos de censura se puede disolver el Congreso, ¿no? Muy bien. Y la última función, la función especial. El Congreso tiene poder y puede elegir a los miembros del Tribunal Constitucional, puede elegir a los miembros del, a ver, elige al miembro del Tribunal Constitucional, puede elegir el defensor del pueblo y puede elegir, ¿sabes a quién, jóvenes? Al Contralor. Designa al Contralor General de la República y eso es la función de especial. Entonces tenemos legislativa, control político y especiales. Continuamos. Función legislativa es a tiempo completo, es a tiempo completo. O sea, el congresista, dentro del horario congresista, no puede ejercer otra función, sino de tiempo completo para el Congreso. Difícil, difícil que pueda ejercer otra función. Por ejemplo, no puede ser gerente general, administrador, CEO, albacea de empresas que negocian con el Estado. No puede ejercer otra actividad pública, excepto la de ministro de Estado, nada más. Bien. Profesor, entonces, ¿qué hace el congresista? Solamente tiempo completo. ¿No puede ejercer otra función pública? No, salvo de ministro de Estado.
Pero también, profesor, puede ejercer la función de vicepresidente. Ah, ya. Lo que pasa es que los candidatos a la presidencia de la República no pueden ser candidatos al Congreso, pero los candidatos a la primera y segunda vicepresidencia de la República paralelamente pueden ser candidatos al Congreso. Se quiso hacer una reforma en la Constitución, jóvenes, ¿no? Promovida por Fuerza Popular para que el candidato a la presidencia de la República también pueda dobletear la candidatura al Congreso. No prosperó, no prosperó. ¿Ya? ¿Qué sentido tiene, no? O sea, uno se explica, esas son las grandes reformas que necesita el país, ¿no? Pero bueno, eso se discutía, ¿no? La bicamerabilidad también. Bien, entonces, los candidatos a la primera y segunda vicepresidencia de la República también pueden ser candidatos al Congreso, ¿ya? El cargo es a tiempo completo, no puedes ejercer otra labor, no puedes ser gerente, albacea, administrador de empresas que negocian con el Estado, es imposible, hay una incompatibilidad ahí, ¿ya? No puedes ejercer otra función pública, ¿no? Porque eres congresista y eres funcionario público, excepto el ministro de Estado, eso dice la Constitución, ¿ya? No está sujeto a mandato imperativo, o sea, nadie ordena al congresista, el congresista no recibe órdenes, ¿ya? El cargo es irrenunciable, ¿ya? Pero profesor, yo no puedo asistir, soy congresista, no puedo asistir en 6 meses. ¿Por qué? Porque tengo una enfermedad grave, ¿no? Hasta que me recupere. Y lo mismo, pedirás licencia, pues. Pero el cargo es irrenunciable y no son responsables por votos ni opiniones en el Congreso. No se le puede acusar, no se le puede abrir un proceso penal, civil, laboral, no se puede abrir ni un proceso judicial, ¿no? Al congresista por los votos que da y por las opiniones que da. ¿Ya? Muy bien, continuamos. ¿Cómo se organiza el Congreso? En pleno. ¿Qué es el pleno? La máxima instancia deliberativa del Congreso. En pleno se toman las decisiones trascendentales más importantes. Por ejemplo, ayer en pleno se eligió la mesa directiva. El pleno puede vacar un presidente si tiene los votos suficientes, ¿no? 87 votos. En pleno, en pleno, se aprueban los tratados internacionales. Bien. ¿Qué es la mesa directiva? Está compuesta por cuatro, el presidente y tres vicepresidentes, ¿no? La mesa directiva tiene el cargo de la gestión de los debates, ¿no? La mesa directiva es la que conduce los debates. A ver, por favor, silencio. Congresista, continúe. Bien, ha sido la intervención del congresista tal, ahora vamos a escuchar la intervención del congresista tal. Eso nace la mesa directiva, ¿no? Ya. Aparte, la mesa directiva es el representante del Congreso, ¿no? Ante ceremonias institucionales, todas esas cosas, ¿no? Viaja el presidente del Congreso con el vicepresidente. ¿Por qué? Porque ellos, ¿no? Y dicen, ¿no? Eh, la mesa directiva va a representar al Congreso en actos protocolares. Hay desfile militar. ¿Y quién está invitado? Los de la mesa directiva. Que ellos serían, ¿no? Los que están representando al Parlamento. ¿A través de quién? Del presidente del Congreso. Continuamos.
Ya tenemos a dos, ahora vamos por dos más. La Junta de Portavoces, que es la reunión de la mesa directiva con los voceros de los grupos parlamentarios. En la Junta de Portavoces, los congresistas dicen, no, pero en la Junta de Portavoces acordamos tal, 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 tal. Sí, acuerdan el orden de los debates. Y la Comisión Permanente, cuando el Congreso está en receso parlamentario y en sesión en la Comisión Permanente. Pero esa Comisión Permanente, como ustedes ven en la imagen, no son los 130 congresistas, no es el Pleno, sino del Pleno se elige a los que van a ser miembros de la Comisión Permanente. Entonces, cada vez que el Congreso entra al receso parlamentario, la mayoría se va a descansar, pero ¿quién se queda? Los que conforman la Comisión Permanente. ¿Ya? Los que conforman la Comisión Permanente son los que se van a encargar, ¿no? ¿No? De, de uno, designar al Contralor, porque es una atribución de la Comisión Permanente, aprobar créditos suplementarios, ratificar el nombramiento como presidente del Banco Central, Julio Velarde, eso va a ser, y al superintendente de Banca y Seguros, y aprobar créditos suplementarios y otros asignados por la Constitución. En esencial son pocos, ¿no? Ahora, la Comisión Permanente recibe un informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales donde se le quiere abrir un proceso de inhabilitación de los derechos políticos. ¿A quiénes se puede hacer eso? Al ex presidente de la República, a los ex miembros del tribunal, ex defensor del pueblo, a los ex altos funcionarios públicos, ¿ya? Ex fiscal de la Nación también. La Comisión Permanente también inicia eso y vota a favor de repente. Entonces se vota a favor a qué? A que se le inhabilite por 10 años los derechos políticos. El caso de Vizcarra es un ejemplo muy particular, ¿no? Muy, muy preciso. Dejó la presidencia y la Comisión Permanente, ¿no? Lo inhabilitó por 10 años. Bien, entonces la Comisión Permanente inicia la Constitución Constitucional porque recibe un informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Puede inhabilitar por 10 años al expresidente, exministros, exfiscales, ex defensor del pueblo, ex miembro del Tribunal Constitucional, por haber violado la Constitución. Bien, legislaturas. Se divide en dos, la ordinaria y la extraordinaria. La legislatura ordinaria ya está programada en el Congreso de la República ya, en el reglamento está. Se inicia el 27 de julio. Uy, profe, hoy día se instala. Claro, por eso ayer se eligió la mesa directiva, pues, para que instale la legislatura ordinaria hoy, ¿no? ¿Y termina cuándo? El 15 de diciembre, mi cumpleaños. Ese día es mi cumpleaños, ¿ves? Y el Congreso entra en receso parlamentario. Y cuando el Congreso entra en receso parlamentario, ¿qué se instala? La Comisión Permanente del Congreso. ¿Hasta qué? Hasta un día antes del 1 de marzo, porque ya en el 1 de marzo se inicia la segunda legislatura ordinaria. ¿Está bien? Se inicia la segunda legislatura ordinaria. Y la legislatura extraordinaria, esa es la que esporádicamente lo puede convocar el presidente de la República, porque le urge que se reúnan los 130. ¿Por qué, profesor? Porque de repente están en receso. Entonces, por decreto supremo, el presidente convoca a legislatura extraordinaria. Máximo 15 días tiene que durar esa legislatura. Máximo 15 días. Muy bien, continuamos. La comisión permanente, ahí está, designada al Contralor General de la República, ratificar el nombramiento del presidente del Banco Central y de la SBS, aprobar créditos suplementarios,
e iniciar la acusación constitucional a los ex altos dignatarios por haber violado la Constitución y lo puede inhabilitar por 10 años. ¿Ya? Bien, continuamos. Preguntas, jóvenes, preguntas. Profesor, entonces la comisión permanente sigue con sus funciones, sí, así es. Muy bien, sí, Celina. Por eso, el día que Vizcarra disolvió el Congreso, no, sacó un decreto supremo y convocó elecciones, ¿no? Para el nuevo Congreso. Al día siguiente, el Congreso amaneció enrejado por la policía, ¿no? Y muchos congresistas iban y entraban. ¿Por qué se les dejaba entrar? Porque eran miembros de la comisión permanente. ¿Y por qué otros no los dejaban entrar? Porque ya no eran miembros de la comisión permanente. Si ya no es miembro de la comisión permanente, ¿para qué va a ir? Si ya fue disuelto él. Y es en ese interín que un congresista, ¿no? Lo pelotean, no, por aquí no hay entrada, anda por la otra entrada, iba por la otra entrada, no, por aquí no es. Y comenzó a pasearse por toda la avenida Mancay hasta que lo reconocieron algunos transeúntes, ¿no? Y él agarró un cono, hubieran visto que agarró un cono y le tiraron en la cabeza y eso fue objeto de memes, ¿te acuerdas? Ya. ¿Por qué no lo dejaron entrar ese congresista? Porque no era miembro de la comisión permanente. Después, si hoy, si hoy fuera como ayer, como dice el poema, y Vizcarra está leyendo por decreto supremo la disolución del Congreso, en ese decreto supremo de disolución del Congreso convoca elecciones generales y la Constitución dice que la elección general para los nuevos congresistas debe darse dentro de los 4 meses. Si no se dan las elecciones dentro de los 4 meses, los congresistas disueltos vienen recargados, recobran su poder y entran al Congreso. ¿Y a qué hacen? Censuran al Consejo de Ministros. Eso dice la Constitución. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Atribución del Congreso, artículo 102 de la Constitución, dice lo siguiente, ¿no? Dar leyes y resoluciones legislativas, velar por el respeto de la Constitución, las leyes, aprobar los tratados internacionales, todo tratado internacional limítrofe, comercial, de derechos humanos es aprobado por el Congreso, aprobar el presupuesto de la República y la cuenta general de la República, autorizar empréstitos, ¿no? Por ejemplo, Biden, el presidente de Estados Unidos, al ver que Rusia invade Ucrania, ¿no? Dice, "Modo, aguanta un ratito, te voy a prestar 100.000 millones de dólares". Y va al Congreso y le dice, ¿sabes qué? Podemos prestarle y con eso autoriza.
Lo que pasa es que la constitución del Congreso influye mucho en la constitución de Latinoamérica. Ha influido mucho. Entonces, es autorizar empréstitos, por ejemplo, ¿no? Ejercer el derecho de amnistía, ejercer el derecho de amnistía, aprobar la demarcación territorial. El Ejecutivo negocia los tratados internacionales limítrofes y ese tratado limítrofe se tiene que aprobar en el Congreso de la República. Prestar consentimiento de entrada de tropas extranjeras al territorio nacional, ¿ya? Mediante una resolución legislativa. Autorizar la salida del presidente al extranjero mediante una resolución legislativa. Esa resolución legislativa tiene rango de ley, pero no es de carácter general, sino va a personas precisables. Ahora, esa es la resolución legislativa de autorización de salida del presidente al extranjero, ¿ya? Dice la fecha de salida y la fecha de llegada, porque si llega a deshoras, a destiempo, puede ser una causal de vacancia. Bien, continuamos. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, otra pregunta? Preguntas, preguntas. Bien, Celina, otra pregunta. Todo claro, bien. Vamos a continuar. Continuamos, continuamos. Delegación, ¿ya? Ahí las relaciones entre el Poder Legislativo y Ejecutivo. El, el Poder Legislativo le da facultades especiales al Ejecutivo para legislar. ¿Cómo es así, profesor? Lo que pasa es que el presidente dice, ¿no? Bueno, el Consejo de Ministros dice, ¿qué estamos haciendo? Porque una función del Consejo de Ministros es deliberar sobre asuntos de interés nacional. La delincuencia nos está ganando. Entonces, de repente tiene una idea de sacar normas rápidas a favor de la pacificación o la lucha contra el crimen. Primer ministro, vaya usted al Congreso a pedir ese permiso especial. Va el primer ministro y comienza a sustentar el pedido. Y los congresistas están escuchando atentos, dice, ya, vamos a fallar, bien, ya, muy bien. Autorícese, ¿no? Por 3 meses, 4 meses, ¿no? Facultades especiales para el Ejecutivo para que legisle en materia de seguridad ciudadana. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué va a sacar el presidente? Decreto legislativo. Dice, el decreto legislativo tiene rango de ley, sí. ¿Quién lo emite? El presidente, el Ejecutivo, pero siempre y cuando el Congreso le haya dado permiso por un tiempo y sobre temas específicos. ¿Ya? No pueden delegarse las materias que son, ¿no? Funciones o atribuciones de la Comisión Permanente. O sea, no puede ir el primer ministro al Pleno del Congreso y decirle, ¿sabes qué? Necesito, ¿no? Elegir al Contralor. No puede, eso dice la Constitución, no puede delegarse funciones de la Comisión Permanente del Ejecutivo.
¿Ya? Iniciativa legislativa. ¿Quién tiene iniciativa legislativa? El presidente de la República, los congresistas, los otros poderes del Estado, el judicial, las instituciones autónomas, ¿no? Bancos centrales, CBS, Contraloría, Ministerio Público, Jurado Nacional de Elecciones, OMPE, RENIEC, los gobernadores regionales, con aprobación de sus consejos regionales, los alcaldes provinciales, ¿ya? Los colegios profesionales en su materia tienen iniciativa legislativa. Siguiente. La norma jurídica de rango legal se aprueba en el Congreso. Y este Congreso se lo envía al presidente para su promulgación. El presidente sabe muy bien que la norma tiene que ser promulgada para que entre en vigencia, pero tiene asesores legales, ¿no? Va a llamar al asesor legal y le dice, a ver, aquí hay una norma aprobada por el Congreso. ¿Qué hacemos? Ah, no, mi presidente, esta no, esta hay que rechazarla. El presidente tiene 15 días para rechazarla, observarla o simplemente promulgarla. Si la promulga, la norma entra en vigencia el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial Peruano. No hay problema. Si lo observa, la norma es devuelta al Congreso, el Congreso levanta las observaciones y en la votación votan más de 66% de votación a favor, la norma se promulga por el presidente del Congreso. Y si la rechaza, la ley muere ahí. Pero como es el primer poder del Estado, una norma rechazada por el presidente puede ser aprobada por insistencia. El Congreso dice, no, esta norma ha sido rechazada por el presidente, entonces vamos a votar y votan a través de la insistencia, ¿no? Norma aprobada y decretada por el legislativo, norma por insistencia. Una ley aprobada por insistencia. Bien, continuamos. Disolución del Congreso. Disolución del Congreso. El Congreso puede ser disuelto cuando éste le niega 2 votos de confianza al Consejo de Ministros. Pero también, el primer ministro puede hacer cuestión de confianza. ¿Cómo es eso, profesor? Lo que pasó fue aquí algo, algo que muchos no sabíamos, ¿no? Porque normalmente uno lee así, ¿no? El Congreso, cuando le censura 2 veces su Consejo de Ministros, el presidente puede disolver el Congreso. Ya el Congreso había censurado un Consejo de Ministros en la gestión de PPK. Como Vizcarra asume la vicepresidencia y asume luego la presidencia, ya tenía pues una, ¿sí o no? Bien, faltaba otra. Entonces, los, los, el Pleno del Congreso iba a elegir a los miembros del Tribunal Constitucional y el primer ministro, en ese caso fue Salvador de Solar, primer ministro de Vizcarra, fue al Congreso y a pedir una cuestión de confianza. ¿Cuál es la cuestión de confianza? Señores congresistas, si ustedes eligen a los miembros del Tribunal Constitucional, estarían quitándole la confianza a todo el Consejo de Ministros. Hago cuestión de confianza, así dijo, ¿no? Hago cuestión de confianza sobre la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Y los congresistas pues se alborotaron que tú me vas a venir a hacer, ¿no? Me vas a mandar aquí, que esta que cosa es inconstitucional, ilegal, etcétera, etcétera. Bien, pero ya se lo habían dicho, ¿no? Hago cuestión de confianza. Significa que el Congreso iba a elegir a los miembros del Tribunal Constitucional, ¿qué pasaba? Pasaba que era como una, eh, como un voto de
no era un voto de confianza, ¿no? Era como una censura a todo el Consejo de Ministros por la cuestión de confianza. Entonces, un día de la semana, por la tarde, ¿no? Los periodistas estaban atentos, pues, ¿por qué? Porque el Congreso había citado para elegir a los miembros del Tribunal Constitucional en esas tardes. Pero ya sabíamos que habían hecho cuestión de confianza. Entonces se reúnen, en ese caso era el presidente del Congreso, era el señor Olaechea, que es dueño de del vino tabernero, creo que es, sí, empresario vinícola. Y comienza pues a decir ya, a llamar lista para elegir a los miembros del Tribunal Constitucional. Y comienza a nombrar el primer candidato. Y lo eligen, ¿ah? Y luego va por el segundo candidato. En eso, un cambio de imagen. Del Congreso pasa al Ejecutivo. Y estaba Vizcarra. Esa es la imagen de Vizcarra. Leyendo el decreto supremo de disolución del Congreso. Congreso disuelto. Y convocó a elecciones, ¿no? Congresales. Ahora, el Congreso no puede ser disuelto cuando falte un año para que se vean sus casas. Ya no puede ser disuelto ese Congreso. Cuando el Congreso es disuelto, se llama interregno parlamentario. Y en ese interregno parlamentario, los que van a sesionar es la comisión permanente, nada más. Y como no hay Congreso, no hay pleno, no hay aprobación de leyes generales, el presidente aprueba decreto de urgencia. Nos va a gobernar con puro DU, decreto de urgencia. Ese decreto de urgencia que es utilizado en materia económica y financiera también va a ser utilizado cuando hay interregno parlamentario. Bien, jóvenes, espero que hayan entendido esa partecita, ¿no? Esa parte es curiosa, ¿no? Hago cuestión de confianza. Ahora, todos los miembros todos los ministros pueden acudir al pleno y tomar la palabra como cualquier congresista, pero no tienen derecho al voto. Entonces, cuando se iba a elegir a los miembros del Tribunal Constitucional, Salvador de Sorlán fue al Congreso, ¿no? A decirle, por favor, no lo hagan. Ya les pedí cuestión de confianza. Ya. La ley, la Constitución dice que sí, los ministros pueden ir, tomar la palabra, pero no pueden votar. Bien, preguntas, por favor, preguntas. ¿En qué casos Castillo podría disolver el Congreso cuando le nieguen el voto de censura a sus dos consejos de ministros? No se lo han dado, jóvenes, ¿han visto? Pedro Castillo ha presentado ministros impresentables, ¿no? Ministros que no han tenido educación universitaria, pero también hay congresistas así, ¿no? La ley les permite. Y el Congreso no lo ha censurado, no censuró el gabinete Bellido, que pensé que lo iban a censurar. ¿Por qué? Porque sabe muy bien que Castillo también lo podía disolver, ¿no? Y ahí prima los intereses económicos. ¿Cuándo el Congreso, cuándo Castillo podría disolver el Congreso? Cuando le nieguen por 2 veces consecutivas el voto de confianza. Bien, preguntas, jóvenes, preguntas. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Recuerda que cuando el Congreso es disuelto, la comisión permanente no puede ser disuelta, ¿no? Recuerda que el Congreso no puede ser disuelto cuando falta un año ya para que se vean sus casas.
Profesor, si un Consejo de Ministros no obtiene la cuestión de confianza después para armar otro Consejo de Ministros, todos deben... Ya. La Constitución dice, ¿no? Que si un Consejo de Ministros, porque es así, ¿no? Ustedes deben entender eso, ¿no? Que armado el gabinete ministerial, encabezado por el primer ministro, va al Congreso a explicar el plan de gobierno y pedir la cuestión de confianza o el voto de confianza. ¿Sí? Tiene 30 días naturales para que el Consejo de Ministros asista al Congreso a explicar el plan de gobierno. Si no le dan la confianza y le dan el voto de censura, el primer ministro y todos los ministros deben poner a disposición de su cargo, renunciar, y el presidente debe aceptar la renuncia hasta 72 horas. Dentro de las 72 horas tiene que aceptar la renuncia. Y él, y el presidente tiene que elegir a otro nuevo gabinete. Ahora, profesor, pero puede haber una reestructuración, sí, y ahí se pronunció el Tribunal Constitucional, que es el órgano más superior de interpretación de la Constitución, ¿no? El tribunal dice que los ministros tienen que ser cambiados. Si han sido censurados, ya no pueden ser nombrados en otras carteras. No puede ser la ruleta, ¿no? Ah, tú eres de educación o pasa a defensa. Ya no puede ser eso, ya. Ya. Dentro de las 72 horas, los ministros tienen que poner su renuncia irrevocable. El presidente tiene que aceptar y nombrar otro presidente del Consejo de Ministros y en coordinación con este presidente del Consejo de Ministros, nombrar todo el gabinete. Muy buena pregunta. Otra pregunta, profesor. Otra, jóvenes. Hay tiempo todavía para ir al Force. Un par más y nos vamos a ver. ¿Alguna otra pregunta? Bien. ¿Qué era lo de unicameral y bicameral? Lo que pasa que el 5 de abril del año 1992 Fujimori disuelve el Congreso y disuelve un Congreso bicameral. Había senadores y había diputados. Luego de la disolución del Congreso y la intervención del Poder Judicial, Fujimori convoca a un CCD, a un Congreso Constituyente Democrático, pero ya unicameral, una sola Cámara de congresistas. Ah, ya. ¿Por qué motivo?
¿Por qué motivo pueden sancionar a un congresista? Las sanciones son disciplinarias, pues, ¿no? Por ejemplo, había un congresista come pollo. Ah, mira, come pollo significa, mira, que los congresistas tienen semana de representación. En esa semana de representación, el congresista se le asigna su pasaje, son 4 pasajes aéreos, creo, para que vaya a su lugar donde fue elegido, ¿no? De repente Tumbes, Tacna, Moquegua, Madre de Dios, Loreto, ¿no? Y represente, ¿no? Pero se le asigna un presupuesto al congresista, que son 15.600 por gasto de representación. Pero el congresista tiene que dar fe de que ha gastado eso. Entonces queda boletas, facturas, ¿no? El hospedaje. Claro, si yo paga a su pueblo, te supone que tiene que hospedarse en su casa, ¿no? Pero se hospeda en un hotel ya. Claro, su estatus sube, pues, ¿no? Come, ¿no? De repente ha hecho una reunión con una federación, entonces alquila un local, ha pasado viandas, todo eso tiene que ser facturado. Entonces había un congresista, ¿no? Que iba en semana de representación y para no devolver, ¿no? Lo que no gastaba, decía, a ver, me fui a un restaurante y me comí un pollo a la brasa. Y pone pollo a la brasa, ¿cuánto? 2.000 soles. ¿Tanto has comido en pollo a la brasa? Pues el come pollo, el come pollo. Entonces, ya, entonces vamos a hacer una sanción. Sanción máxima, 120 días legislativos. Para eso pasa una comisión de ética, ¿no? Y dice que en la comisión de ética se lavan la cara todos, ¿no? Otorongo no come otorongo. Entonces, hay una norma de conducta del parlamentario. El lavapiés. ¿Qué es el lavapiés? Había una congresista que llegaba cansada, dice, ¿no? Al Congreso, se sacaba los zapatos y le decía a su asesora, ¿me puedes lavar los pies? Y le lavan los pies. Entonces, había una congresista así. De repente el congresista, por tener esa investidura, comienzan a movilizar documentos privados, ¿no? De repente un familiar que tiene un trámite administrativo dentro de un ministerio, ¿no? Eso también es una inconducta funcional. Por eso también, por ese lado también lo pueden sancionar. De repente hay congresistas, y había muchos de congresistas que nombraban a sus trabajadores, a sus asesores. Y pues el salario de un asesor debe estar 8.000 soles. Decían, ya, muy bien. Normalmente yo te puedo dar 8.000, pero te voy a dar 4.000. Te voy a pagar 5.000. Y les descontaba. ¿Ya? Eso es. Por ese motivo. Los congresistas deben dar cuenta de los gastos incurridos en el desempeño de sus funciones y está prohibido recibir donaciones. Debe restringir el uso de los bienes y servicios del Congreso para que solamente sirvan en función parlamentaria, nada más. ¿No? De repente hay congresistas que con su poder utilizan el mobiliario del Estado. Esos pueden ser sancionados también.
Ahora, si el congresista comete un delito penal, ahí ¿no? Ahora, como ya no goza inmunidad parlamentaria, ¿no? Se va a ser investigado y luego acusado y sentenciado, ¿no? Antes no, antes cuando gozaban de inmunidad parlamentaria, si cometían un delito penal, tenían que levantarle la inmunidad dentro del Parlamento. Y si no levantaban la inmunidad, ahí nomás quedaba, porque gozaban de inmunidad. Bien. ¿Hasta aquí alguna otra pregunta? Si no hay más preguntas, entonces podemos pasar al examen, creo. Estamos en la semana 20. Mañana es Día de la Patria. Bien. Corre el examen. A ver, ¿quién lanza la dirección, por favor? La sanción máxima ya depende ya, ¿no? del informe de la Comisión de Ética Parlamentaria, ¿no? Incluso la Comisión de Ética Parlamentaria, cuando tenía inmunidad, decía, no, proponía levantar la inmunidad. El congresista que cuando estuvo en el avión y que supuestamente hizo tocamientos indebidos a la aeromoza, eh, nunca se levantó su inmunidad del congresista, ¿no? Ya falleció por COVID, eh, pero nunca se levantó su inmunidad, ¿no? Entonces, la Comisión de Ética Parlamentaria recomendó levantarle la inmunidad, pero el Pleno no lo protegió. Bien, jóvenes. ¿Quién lanza la dirección hasta aquí? Por favor, ¿quién lanza para dar el examen? Bien, vamos a marcar. Tenemos 10 minutos para marcar, ¿ya?
Bien. Entonces vamos a desarrollar algunas preguntas, ¿ya? Son 24 respuestas y las preguntas no están nada fáciles, pero han sacado buena nota, ¿no? Ujú. El cargo es irrenunciable, jóvenes, no se olviden eso. Iniciamos con la práctica. Unidos, marquemos unidos. Marquemos unidos, por favor. Uno, beso. Dos, dedo. Cantadas, ¿no? 30 días, ¿no, profesor? Sí, 30 días. Tres y cuatro. Ahí empieza un poquito ya para pensar. Tres y cuatro, por favor. Bien, tres. Es verdadero la primera, ¿no?
La segunda es falsa porque el congresista no tiene mandato imperativo. Nadie ordena a un congresista. Los candidatos a la presidencia de la República no pueden integrar la lista de candidatos al Congreso, claro, es verdadero, más sí los candidatos a la vicepresidencia, ¿no? Sí pueden ser candidatos al Congreso. El mandato legislativo es renunciable, falso, es irrenunciable, ¿no? Sería verdadero, falso, dedo. Y la cuatro, todo tratado internacional es aprobado por el Congreso. Beso. 5 y 6, marquemos 5 y 6. Bien, chicos, ¿ah? Bien. Cuando el Congreso abre comisiones de investigación, está ejerciendo su facultad o su función de control político, ¿no? Como también, ¿no? Como también interpelar a un ministro, ¿no? La interpelación requiere 15% de firmas de los congresistas. El ministro interpelado debe asistir al Congreso a responder las preguntas y luego el Congreso podría darle el voto de confianza, el voto de censura. Si lo va a censurar, tiene que sacar 66 votos la censura, ¿no? La mitad más uno. El órgano de gobierno parlamentario es la mesa directiva, ¿no? Había 7 y 8, marquemos 7 y 8.
Bien, vamos a marcar. Puede interpelar al ministro, sí, y se le puede censurar, sí. Y con eso el Congreso estaría ejerciendo el control político, ¿no? Siete, dedo. Y la ocho, ¿qué marcaste la ocho? Casa, claro. Porque quien declara la guerra y firma la paz es el presidente, pero con aprobación del Congreso. Cuando los japoneses invadieron, o no invadieron, no, pero atacaron Pearl Harbor, el presidente Roosevelt al día siguiente fue al Congreso a pedirle permiso para declarar la guerra a Japón, ¿no? Bien, casa, ¿no? Bien, siguiente, 9 y 10, marquemos 9 y 10, 9 y 10. Muy bien, la 9, vamos con la 9. Lo hemos visto, ¿no? ¿Quién tiene iniciativa legislativa? El presidente, los congresistas, los órganos autónomos,
el presidente congresista, el Poder Judicial también, los órganos autónomos, el gobernador regional, los alcaldes provinciales, ¿no? La ciudadanía, a través de participación ciudadana. Entonces, la CNOE, ¿cuál sería? Tiene 15 días, ¿no? Para rechazar, observar o promulgar la ley. Casa. Y la 10, pues ya no hay inmunidad parlamentaria, ya. Y al no haber inmunidad parlamentaria, nadie lo protege. No hay coraza en el congresista que lo proteja. Y si hubiese habido inmunidad, ¿no? Como el congresista cometió ese acto antes de que juramentare como congresista, el proceso continúa, continúa. ¿Ya? Siguiente, 10 dedos, 11 y 12. 11 y 12, vamos a marcar 11 y 12, por favor. Vamos con la 11 y la 12, por favor, 11 y 12. Bien. El Congreso da amnistía y la amnistía es el perdón del delito político. En este caso hay un delito, ¿no? Cometido por personas de una comunidad que contra su voluntad han cometido actos
de narcotráfico, por así, ¿no? Delitos de narcotráfico. Pero había amenazado sus vidas, ¿no? Porque ahí no había presencia del Estado, porque ahí había unas zonas liberadas, etcétera, etcétera. Entonces el Congreso dio una ley de amnistía, ese es verdadero. Juan ha sido liberado, sí, y perdonado también, no tendrá antecedentes penales. Sería falso, ¿no? Porque la amnistía borra todo, llega a foja cero, ¿no? No tienes antecedentes penales. Esta es falsa, no promueve el narcotráfico y no se le va a amnistiar al narcotraficante, ¿no? Porque ese sí cometió un delito, ¿no? Por su propia voluntad, dedo. Y la máxima instancia deliberativa, que es el Pleno del Congreso, ¿puede delegar facultad de legislar? Sí. Resolución legislativa, se utiliza eso, pues, ¿no? El órgano parlamentario que delega facultades es el Pleno del Congreso, sí, la máxima instancia deliberativa. ¿La mesa directiva recibe facultades para legislar? No. La mesa directiva simplemente es el que dirige los debates, ¿no? Y es el que va a administrar por un año el Congreso, ¿no? ¿El Pleno solo puede delegar esta facultad a la Comisión Permanente? No. La Comisión Permanente no puede vacar al presidente, lo hace el Pleno, ¿no? Entonces sería 1 y 2. Avión. Y con 1 y 2 estaríamos terminando la clase, creo. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Creo que quedó claro, ¿no?